Bueno, muy buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que vayan a ver la grabación. Eh, Teniendo en cuenta que no podemos, o debemos aprovechar el máximo tiempo posible, pues les dejo esta grabación de la sesión del día de hoy, pues para que la puedan visualizar en cualquier momento de la semana. Entonces, vamos a abordar la temática del día de hoy con relación a los aspectos fundamentales partiendo de la base de que hay algunos todavía que no han iniciado su proceso o no tienen todavía bien claro su idea de investigación. Entonces vamos a iniciar desde allí. Entonces, bienvenidos a Taller de Investigación 2 y bueno, yo soy su docente nuevamente. ¿Cómo llegar al principio? Esta es una de las preguntas que más nos realizamos cuando vamos a tratar o a iniciar una investigación. A lo largo de esta y creo que la próxima semana vamos a evaluar la factibilidad de investigar ese tema de interés que ustedes tienen o quieren abordar en función de la relevancia, de la novedad, de los recursos disponibles, el acceso a la información y la posible metodología que se vaya a requerir. Entonces, toca tener muy en cuenta todos estos aspectos, ya que son fundamentales, ¿no? Nos centraremos mucho en el tema de la novedad, básicamente, un poquito más. Sin embargo, pues es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, los recursos disponibles, acceso a cierta población o a la muestra, en este caso, aspectos que son importantes a la hora de evaluar, como por ejemplo las herramientas o sí, los materiales que se necesiten. Acceso a la información, pues toca, esto va a ser parte o hace parte del segundo punto, que es la investigación preliminar, y que a partir de allí podamos establecer un conjunto de, en donde actúan donde interactúan muchos aspectos que son importantes para determinar el inicio de la investigación. Entonces aquí nos centramos en estos dos puntos, básicamente en esta y la próxima sesión, y ya después abordaremos otros temas que son importantes allí. Entonces, comenzaremos a hablar o comenzamos hablando de fuentes de temas de investigación. Bueno, ¿de dónde puede surgir una idea de investigación? Entonces, hablaremos de dos autores. Tenemos a El Cid del 2011, que él nos plantea tres posibilidades. Y más adelante trataremos a Hernández Sampieri, que es uno de los autores más citados desde la metodología de la investigación. Entonces, cabe aclarar que el principio de toda investigación, pues, inicia desde poder concretar una idea o un tema sobre el cual vamos a realizar estas intervenciones o ciertas eh, o a realizar la búsqueda de evidencias con relación a una temática, ¿no? Entonces debemos tener una temática, debemos plantear la base de dónde vamos a iniciar. Entonces, esta tarea no es fácil, es una tarea realmente compleja, pero entonces con estos pasos, con estos puntos, la idea es que podamos nosotros tomar una buena decisión sobre, bueno, qué posibilidades tengo o cuáles son mis habilidades o los recursos que tengo disponibles para poder desarrollar un tema de investigación. Entonces, estos autores nos hablan de que existen tres fuentes de temas de investigación, una en el ámbito laboral, una en el ámbito académico y otra en el ámbito organizacional. Entonces charlaremos de cada una de ellas. Más arribita, voy a colocar aquí el puntero, tenemos experiencias personales. Esto lo plantea Hernández Sampieri y es bueno, desde lo que yo he vivido, desde las experiencias que he tenido en el medio como profesional, surgen ideas de investigación. La necesidad, por ejemplo, de solucionar una problemática a nivel del barrio
o veo que hay necesidad de abordar aspectos como la actividad física desde un entorno social o desde la escuela donde estoy laborando, tenemos fallas o yo siento que los niños de mi equipo necesitan mejorar en el aspecto, no sé, técnico o de lo físico, la mejora de la potencia, entonces yo puedo desde esas experiencias personales abordar algunos temas de investigación. Bueno, desde el ámbito laboral, tal cual lo decía ahorita, pues el ámbito laboral nos permite identificar ciertas situaciones que podrían o que pueden despertar el interés de la investigación. Entonces, nosotros a partir de esa experiencia podemos, por ejemplo, desde el tipo de empresa en el que se ha elaborado, algún tipo de fenómeno que se haya observado dentro de la misma, con los compañeros de trabajo, si estamos desde el tema organizacional, por ejemplo, los clientes, eh, algún fenómeno que esté sucediendo ahí internamente que yo o que requiera ser investigado o que yo le pueda dar a una problemática alguna solución. Entonces, es muy importante este ámbito laboral, es donde más han surgido investigaciones, ¿no? Entonces allí ustedes pueden estar pensando, bueno, desde mi, desde donde estoy elaborando se puede realizar este tipo de investigación o este otro tipo de investigación. Estoy viendo, por ejemplo, que mis compañeros de trabajo o donde yo laburo, veo ciertas características como de inactividad física o veo que estamos sumidos a cierto estrés laboral y eso puede, no sé, perjudicar el desempeño. Entonces uno indaga, uno como que empieza a realizar hipótesis y a partir de ahí, bueno, pueden surgir muchas ideas. El ámbito académico, esta es una de las que más se usa normalmente. Por ejemplo, participamos muy constantemente y espero que ustedes lo hagan en cursos o en conferencias o en algún tipo de panel, congreso u otras actividades de carácter académico. Entonces, hay temas que se tratan mucho en esos congresos que pueden generar interés en investigaciones. Recientemente, por ejemplo, estuve en una charla con un muchacho de Australia y él decía que planteó su idea de investigación del doctorado que está realizando ahora debido a que una vez asistió a una charla de un investigador de por allá de Occidente, no recuerdo ahorita el nombre que él nos mencionaba, y él decía, él planteó una idea de investigación muy interesante, si mal no recuerdo está ligado con la salud mitocondrial. Entonces él dijo, bueno, si, bueno, la idea inicial que planteó el autor o que estaba en el Congreso era observar las características de la mitocondria de dos poblaciones o de dos muestras diferentes. Una de las muestras estaba ligada o frecuentemente a un estrés desde su tema laboral muy fuerte y había otros que no tenían ese mismo tipo de estrés que tenía el grupo número uno. Entonces, ¿qué observó? Observó que las características de las mitocondrias de la célula eran diferentes en el grupo con más estrés que con el de menos estrés desde el ámbito laboral. Entonces, él pudo determinar que los hábitos que tenían esas personas o los tipos de trabajo que tenían esas personas, la salud de la mitocondria era más propensa a dañarse o a enfermarse. Entonces él dijo, bueno, observemos qué pasa a nivel de la mitocondria, pero con el ejercicio. Entonces resulta que a partir de esa idea o de sí, de esa investigación que se dio en ese congreso, él pudo establecer unas pautas para poder realizar la investigación que está haciendo ahorita en su doctorado.
¿Qué cambió? Bueno, cambió que ahora es en el ámbito deportivo. Bueno, miremos qué pasa con la salud mitocondrial si yo realizo un tipo de ejercicio, por ejemplo, aeróbico o de fuerza. ¿Qué implicaciones tiene eso a nivel de la mitocondria? Obviamente cuenta con los recursos, es un tipo de investigación bastante costosa. Sin embargo, a partir de él estar en el ámbito académico, de estar allí en ese congreso, él pudo tener una idea para realizar su investigación. Entonces, esto es también una invitación, ¿no? Muchas veces nos invitan a ese tipo de eventos, les hacemos como el feo, pero es muy importante ir porque se tratan temas actuales y esos temas actuales nos permiten, obviamente, mantenernos actualizados, pero de allí pueden surgir muchas ideas de investigación. Entonces, esa es la invitación, ¿no? A que puedan ser partícipe de esos espacios en donde hay muchos temas de interés y que pueden ser de el inicio o la chispa que se encienda para su próxima investigación. Eh, por otro lado, está el ámbito organizacional. Pues en el ámbito organizacional ya entendemos como algún tipo de institución. Entonces las instituciones constantemente presentan o tienen necesidades de generar cualquier tipo de conocimiento de distintos tipos, ¿no? Dependiendo de sus intereses. Por ejemplo, si yo tengo una organización ligada al ámbito deportivo, bueno, venga, ¿cómo hacemos para atraer más gente? Si estoy en un gimnasio o si estoy ya en una universidad, ¿cómo puedo desarrollar o implementar ciertas actividades que me permitan una mayor generación de la investigación? O si estoy trabajando en una alcaldía, en un instituto, eh, tengo que generar ideas, coordinar organizaciones comunitarias, por ejemplo, o desempeñar comités locales para poder implementar el desarrollo del deporte en ese municipio. Entonces son muchas, en este caso estas tres que plantea Delsit, ámbitos en donde se pueden surgir investigaciones de cualquier tipo. Entonces aquí es muy importante que sepan aprovechar cualquier ámbito en el que estén. Ahorita mismo pueden estar ustedes en el ámbito laboral o en el ámbito académico o en el ámbito organizacional. Y a partir de allí pues pueden generar muchas ideas o fuentes de temas de investigación. No sé, aquí el autor plantea que es importante que durante la selección del tema de investigación se dejen de lado los vínculos que podrían unir al investigador con el tema, de lo contrario, se correría el riesgo de sesgar la información generada o bien se puede herir susceptibilidades al momento de encontrar hechos reales que no sean los esperados. Esto lo plantea este autor, estos autores. Sin embargo, más adelante Hernández Sampieri habla de la necesidad de que el tema de investigación genere motivación en el investigador. Pero esto que dicen estos autores es muy importante, ¿sí? Tratemos como de desvincularlos un poco con el tema, eh, que no sea como tan pegajoso o sea tan repetitivo, y eso nos va a permitir mantenernos tranquilos durante el viaje de la investigación. Aquí está Hernández Sampieri. Bueno, él nos plantea ya 5 posibilidades de motores de ideas para investigar. Entonces, vamos a mirar cuáles son las más o las que se repiten, ¿no? Por ejemplo, aquí él habla de inspiración, basada en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente, se requiere trabajar en el tópico, es decir, el tema o idea para pulirla y acotarla. Se nos llegó una idea a la cabeza y dicha idea pues parece bastante buena de poder implementarla, pero pues toca mirar y observar, eh, dejar esa idea lo más pulida y acotada posible, ¿no? O sea, listo, me llegó una idea, por ejemplo, hablando de metodologías para entrenar la fuerza. No, ¿qué tal si hacemos el entrenamiento de fuerza así, de esta forma o de esta otra forma? Y bueno, de ahí puede surgir alguna teoría, ¿no? Pero entonces toca irse
a hacer una revisión muy, muy importante para poder estructurar de la mejor forma esa idea. Aquí este autor habla de oportunidad, estos autores, que son varios, ¿no? Surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este, o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. Esto suele suceder mucho. Entonces, estamos trabajando en el colegio, en la academia, y entonces se nos pide que realicemos un tipo de investigación. Por ejemplo, necesitamos conocer el peso, la talla para saber el índice de masa corporal de los niños, entonces, o todas las características antropométricas. Es muy importante, por ejemplo, en los clubes a veces piden desde la parte metodológica hacer una evaluación de los niños con test, con pruebas. Entonces, esos tests y esas pruebas, esas evaluaciones que se hacen, pues a partir de allí, pues tenemos una información y unos datos que nos permiten tener como unas evaluaciones iniciales que nos pueden permitir comenzar con la investigación. En otro caso, muchas veces pasa en el ámbito universitario, se reúne un consorcio o una unión, un conjunto de universidades para investigar ciertos aspectos relacionados con la población, ¿sí? Entonces, o a veces hay entidades gubernamentales que requieren conocer aspectos científicos o aspectos importantes de la sociedad y piden la colaboración de los investigadores. Entonces, son oportunidades que se presentan normalmente, quizás ustedes más adelante las vivan o las hayan vivido dentro de su trabajo. Entonces, esos datos son muy importantes aprovecharlos y no dejarlos ahí. La contextualización, detectar un fenómeno o un problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, escribirlo y comprenderlo. Suele suceder que por el contexto se haya detectado un problema o un fenómeno en una población o en una muestra, por ejemplo, en el sector donde vivimos, o aparece en el noticiero unas que se está incrementando la violencia, incrementando la violencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa en este contexto? Porque qué efectos puede tener, no sé, aplicar cierta metodología para que se bajen estos índices de, sí, o sea, cualquier cosa, un fenómeno, un problema que se presente y que a partir de allí puedan surgir ideas. Necesidad de resolver una problemática, creo que esta es una de las más, de las situaciones que mayor se presenta. Cuando requiere solucionarse algo, desde la pobreza de una nación o el calentamiento global hasta el diseño de una maquinaria más eficiente para un proceso, prevenir un brote epidémico de cierto virus, lo estamos viviendo ahora pues con el COVID, mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en escuelas preparadas. Bueno, si hay una problemática, venga, busquémosle solución. Eso requiere investigación. ¿Sí? Necesidad de cubrir huecos de conocimiento, suele pasar muchas veces. Ahorita tenemos muchas teorías, muchos planteamientos. Afortunadamente el deporte ha crecido en muchos aspectos, pero todavía hay temas por investigar, hay huequitos allí que son necesarios que los taponemos. Entonces es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida adentrarse en esto. Resulta un disparador muy común de estudios. Se habla mucho, por ejemplo, de los efectos de la edad relativa a nivel deportivo. Recientemente, hace muy poco, se comenzaron a generar estrategias para poder no eliminar, porque es muy difícil eliminarlo, sino más bien como generar un retraso o ciertas, ¿cómo lo digo? Sí, que no se vea tan involucrado ese efecto de la edad relativa en los procesos de formación, sobre todo, y que eso implica pues también eh, un proceso como muy mal llevado
desde el punto de vista de la selección e identificación de talentos. Por procesos de maduración, por aspectos genéticos, pues es muy difícil que se elimine, pero se han creado estrategias para poder mitigarlo un poco, era la palabra, para poder mitigarlo un poco. Entonces ya existe el birthday banding o las bandas biológicas, que es como agrupar a los chicos dependiendo de su edad biológica y no su edad cronológica. Entonces eso es así, a partir de esa idea, eso fue un boom, pues han comenzado a surgir muchas investigaciones que apoyan en la teoría. No se dice o no se habla de que este tipo de estrategias sea para eliminar la agrupación por edad cronológica, pero sí que se use constantemente en los entrenamientos, incluso en las competencias, para poder observar a aquellos chicos que, aunque no han tenido eh, un proceso de desarrollo madurativo y de desarrollo tan a tiempo como a otros que son maduradores tempranos, se les permita la posibilidad de continuar en el ámbito deportivo sin que sean cortados como, vean, usted tiene problemas, no digamos problemas, sino más bien tiene ciertas, eh, unas características diferentes al grupo, pero resulta que es un madurador tardío. Entonces llegará el momento en el que él crezca, desarrolle fuerza, desarrolle potencia, y eso pues implica, muchas veces implica desde nosotros como entrenadores dejar a este tipo de chicos por fuera de las competencias, incluso de ciertos procesos deportivos. Entonces ese ha sido ahí como, bueno, es chévere que se investigue la edad relativa, pero creemos estrategias para poder mitigar un poco ese efecto. Entonces puede ir por ahí. Bueno, aquí ya entramos a observar un poco los aspectos a tener en cuenta, pues para seleccionar el tema de investigación, ¿no? Es muy común que se nos hable de, por ejemplo, la novedad, o bueno, ¿qué es eso de relevancia? Disponibilidad de los recursos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. En un segundo. Listo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco aspectos a tener en cuenta. Uno es la relevancia. Cuando hablamos de relevancia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la importancia que reviste el tema para la sociedad. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué le vamos a entregar a la comunidad, en este caso, o a los profesionales o al campo deportivo con nuestra investigación? Entonces, implica este tema de la relevancia que la investigación pues va a producir un aporte de conocimiento significativo que va a ser útil para alguna institución o alguna industria o algún grupo, entre otros, eh, y que más allá de hacer descripciones de hechos evidentes, pues la investigación científica
tal y como lo plantean ciertos autores, pues debe ser crítica, coherente y objetiva y debe tratar de adaptarse a los hechos y no ser especulativa. Entonces, en este caso, eso vendría siendo la relevancia. ¿Cuáles van a ser los aportes que va a realizar esta investigación al campo de estudio nuestro? Otro, de este vamos a hablar mucho, el tema de la novedad. Hay muchos temas que ya se han investigado full. Entonces, aspectos psicológicos, listo. Pero ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso de su investigación? Entonces, veníamos hablando, por ejemplo, de los efectos de la edad relativa. Es un tema, mejor dicho, en todos los deportes, la mayoría de deportes, no voy a decir en todos, se ha investigado los efectos de la edad relativa. Se ha investigado los efectos de la edad relativa con relación a la competencia. Se ha, se ha estudiado los efectos de la edad relativa, como por ejemplo con el tema de las competencias ganadas. Por ejemplo, yo puedo investigar, la novedad de mi investigación puede ser efectos de la edad relativa, pero en un deporte, no sé, a ver, lacrosse, por ejemplo, o los efectos de la edad relativa en rugby o en patinaje, que eso no, creo que no hay muchas investigaciones en patinaje. Entonces ese puede ser lo novedoso, ¿no? O lo novedoso puede ser que dicha investigación no se ha aplicado acá en Colombia, como por ejemplo los aspectos genéticos. Temas genéticos se estudia mucho a nivel mundial, pero hay muy poca investigación acá acerca de ese ámbito. Entonces, podría ir por ahí, ¿no? Entonces, la novedad se refiere básicamente a que los temas no hayan sido tratados con anterioridad. No es que no hayan sido tratados con anterioridad, sino que al menos no se hayan abordado como con el enfoque que yo quiero darle, ¿sí? Puede ser una combinación de variables diferente a la que ya se ha venido tratando. Puedo hacer una división diferente o a la hora de hacer la presentación de los resultados, por ejemplo, no me voy únicamente, hagamos un ejemplo, se investiga mucho desde el aspecto genético el gen específico. Entonces, se identifica el gen, ese gen tiene ciertas características o ciertas respuestas a nivel fisiológico que pueden mejorar el rendimiento, o puedo hacer no solo un gen, sino una secuenciación. Entonces, el hecho de no identificar un gen, sino hacer una secuenciación, ya puede ser algo novedoso, ¿vale? Aplicándolo, no sé, por ejemplo, voy a relacionar un gen, pero con alguna capacidad física, por ejemplo, la flexibilidad. No se ha visto mucho. Entonces, es muy importante tratar de, a la hora en que voy a aplicar o que tengo esa idea, bueno, ¿qué es lo novedoso? Entonces, esto lo vamos a evaluar, este aspecto, porque quiero que salgan, más bien, que se tengan ya cuando vayamos a comenzar la escritura del documento, en aspectos como la introducción y el planteamiento del problema y demás, ¿qué es lo novedoso? ¿No? ¿Qué es lo diferente que usted va a determinar acá en su trabajo? ¿Listo? Otro aspecto es la disponibilidad de recursos. Entonces, es determinante contar con los recursos que posibiliten la realización de la investigación. Sin embargo, todavía a este punto no vamos a llegar, pero la idea es que cuando se llegue ya a la aplicación de la intervención, se pueda contar con esos recursos. Entonces, de aquí a allá tienen cierto tiempo para que se puedan identificar cuáles son los materiales que se van a usar. Entonces, en ese caso, ahí no habría lío. Acceso a la información, ya vamos acá en este punto. El investigador deberá asegurarse de que no habrá objeciones al momento de solicitar información a los sujetos de investigación. Este va a ser otro tema ya más de la metodología. Sin embargo, es muy importante que tengan eso presente. Cuando uno solicita información, debe tener
muchas, no digo, mucho convencimiento a esa población o a esa muestra para que, por ejemplo, si voy a realizar 5 semanas de intervención, los 10 sujetos que yo voy a tener dentro de mi investigación, pues me duren las 5 semanas, ¿no? No simplemente tenía 10 y resulta que terminé al final con 5. Aunque se me redujo la población, la idea es poder, la muestra, perdón, la idea es poder contar con la muestra completa durante todo el tiempo. Desde el tema de metodológico, este es un tema que vamos a tratar mucho durante la asignatura, y es que aun cuando se tenga la idea de que el tema a investigar es bastante general, puede preverse el tipo de investigación y las técnicas que implicará. Entonces, desde que uno tiene la idea, es decir, desde que ya uno sabe lo que va a investigar, pues uno más o menos se hace también una idea en la cabeza de qué es lo que se va a realizar, ¿no? Entonces tengo que tomar test, tengo que tomar este otro test, tengo que, por ejemplo, ir a la evidencia y buscar con relación a ese tema. Necesito estos o estos instrumentos, por ejemplo, si voy a hacer antropometría o voy a determinar las características de la composición corporal, entonces, bueno, me voy a ir consiguiendo la báscula de bioimpedancia, o si voy a hacer aspectos, no sé, como dermatoglifia, venga, ya sé que tengo que tomar el registro de las huellas dactilares, me voy consiguiendo los formatos, la tinta, para de aquí a un tiempo más adelante ya tener los recursos y ya saber desde el punto de vista metodológico qué es lo que qué técnicas son las que voy a aplicar y cuáles van a ser los posibles resultados que voy a obtener. ¿Listo? Entonces, estos aspectos son muy importantes, centrándonos un poquito más en la novedad, que es muy importante que la tengan en cuenta, y tanto la relevancia, qué es lo que mi estudio va a dejar en el campo. Aquí otros criterios importantes. Las buenas ideas, dice, esto lo plantea Hernández Sampieri, intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Entonces, al elegir un tema para investigar, y más concretamente la idea de investigación que tengan, pues es importante que nos resulte chévere, o sea, que nos resulte atractiva. No hay nada más harto que estudiar algo que no lo va a motivar a uno. Entonces, el tema de la motivación es importante. Entonces, que ese tema que ustedes elijan o ese tema que ustedes tienen planteado, o sea, un tema que los mantenga motivados durante estas actividades, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy chévere que esa idea constantemente los mantenga activos, los mantenga como en constante búsqueda de la información. Profe, encontré esto otro, chévere poder aplicarle esto, chévere poder hacer esto. Entonces, eso es un tema fundamental en la investigación, la motivación. No hay nada más harto que no investigar algo que no nos motive o que no haya una predisposición a querer investigar, y eso se vuelve siempre en un obstáculo. En segundo lugar, las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Lo que les decía, se ha investigado mucho. Por ejemplo, ahorita la fuerza, o hay una metodología que se basa en entrenar la fuerza, pero con relación a la velocidad, ¿sí? Entrenamiento de la fuerza a partir de la velocidad con la que yo levante esa carga. Entonces, se determina el RM a partir de la velocidad con la que el sujeto levanta el peso, y la mayoría de los entrenamientos se hacen en base a la velocidad y no, por ejemplo, al RM o a la intensidad, en este caso al porcentaje de la carga del RM que se alce, sino a la velocidad con la que el sujeto levante el peso. Entonces, cuando empieza a haber una pérdida de velocidad, se termina esa serie o se terminan esas repeticiones y ya. Entonces eso es novedoso, ¿no? O sea, entrenamiento de la fuerza, estoy alzando peso, pero vea, ya no lo hago a partir de la carga o de la intensidad o del porcentaje del RM, sino a partir de la velocidad. Por ejemplo, ahorita que estamos charlando de ese tema de la fuerza,
¿Por qué no combino dos metodologías y miro a ver qué pasa? Entonces está el entrenamiento tradicional, que es llegar hasta el fallo, pero hay una nueva metodología que se está implementando por ahí, que es el clúster. ¿Listo? Entonces, el clúster es hacer pausas entre repeticiones y mirar a ver qué pasa, por ejemplo, con las ganancias de fuerza o a nivel de la hipertrofia. Ahí que puede ser lo novedoso, aunque ya se han realizado varios estudios con ello, podría ser, por ejemplo, la población con la que yo la realice. Resulta que no se han realizado muchos estudios en mujeres. Bueno, voy a conseguir, no sé, en el gimnasio donde yo voy, mira, ¿te gustaría participar en esta? Listo. Entonces serían mujeres, 10 mujeres, ¿sí? Ahorita hay una idea muy chévere que están trabajando por ahí en trabajo en modalidad de grado y es la rumbaterapia y los efectos que puede tener a nivel agudo sobre personas ¿cómo es que es? Con diabetes. Entonces, ¿qué pasa con la actividad física, en este caso de carácter aeróbico, sobre los niveles de sangre, los niveles de azúcar en sangre, básicamente? Entonces, por otro lado, las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. No es que seamos teóricos, esto lo realizan normalmente o lo han realizado normalmente las personas ya hace bastante tiempo. Se han generado ideas, se han generado muchas teorías, se han solucionado muchas problemáticas, pero todavía hay huecos, como lo mencionábamos anteriormente, de conocimiento. Entonces es normal que nosotros leamos a Matveev, a Berkonchansky, a Navarro Valdivieso, a Jürgen Weinig. Todos esos han sido teóricos. El profesor López Chicharro, pero a ellos han generado sus teorías a partir de la investigación y de solucionar problemáticas. Entonces, la idea es que nosotros también, quien quita, se puedan formular, integrar o probar teorías y que esa investigación que yo realice me permita a mí, que esta es la siguiente parte, fomentar nuevos interrogantes y cuestionamientos. Entonces, yo me meto tanto en el tema y me gusta mucho el tema de la genética, por ejemplo. Entonces, eso a mí me genera interrogantes y me genera cuestionamientos. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, desde la secuenciación del ADN, probar que verdaderamente sirve para el rendimiento? ¿Sí? Entonces, a partir de la investigación, yo también puedo precisar o hacer más preguntas. O a veces un estudio llega a generar más preguntas que respuestas. Entonces yo quiero solucionar una problemática y resulta que en vez de solucionarla, generé fue más preguntas. Entonces, esa generación de preguntas o esa fomentación de nuevos interrogantes y cuestionamientos, pues va a permitir que esa área en la que yo estoy trabajando, pues siga creciendo, porque es que miren, hay que resolver muchos más aspectos y contenidos de lo que nosotros estamos abordando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las investigaciones que se han realizado hasta ahora necesitamos seguir recolectando mayor evidencia. Entonces, es en este punto en el que se unen todas las ciencias del deporte. Entonces, que la fisiología, que la medicina, que la biomecánica, cómo puedo unir todas esas respuestas que se han venido dando durante muchos años. Bueno, aquí ya pasamos a, a lo que se denomina la investigación preliminar. Entonces, esta va a ser la actividad que vamos a hacer durante varias clases, porque es muy importante que tengamos todo el componente teórico, contextual y también el componente empírico muy bien fundamentado. ¿Qué es una investigación preliminar? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es importante realizarla? Entonces, la investigación preliminar es el fundamento para el estudio que se planea llevar a cabo. Hay tres objetivos fundamentales. El primero es que nosotros debemos conocer las generalidades y particularidades con relación al objeto de estudio, en este caso, el deporte, más específicamente algún tipo de ciencia.
biomecánica, fisiología, psicología, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros a partir de ese conocimiento o de ese conocer las generalidades de ese objeto, pues la idea es que nosotros hagamos un acercamiento desde la literatura, desde el componente teórico, ¿no? Otro de los objetivos, pues, es poder definir teóricamente cuáles son las variables que vamos a investigar y, por último, pues tener los insumos, obtener los insumos suficientes para decidir si es factible o y abordar pues el tema seleccionado de la mejor manera. Entonces, el componente teórico se refiere pues a la búsqueda. Aquí lo determinamos mucho más eh, específico. Es la búsqueda que nosotros realizamos o la revisión que nosotros realizamos de las fuentes bibliográficas que puedan desarrollar ese tema central. Entonces, normalmente hay fuentes primarias, como por ejemplo los libros, no sé, ir directamente a hablar con el personaje que escribió dicha teoría. Si yo estoy investigando, por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza a partir de la velocidad, pues me voy a informes, entiendas informes como artículos científicos de revistas arbitradas. Hay hay algunos temas noticiosos, como por ejemplo en periódicos que sirven si se está realizando una revisión documental, por ejemplo, histórica, enciclopedias, diarios académicos, monografías. Entonces hay un montón de información. Entonces el componente teórico se basa en hacer la revisión bibliográfica en la mayoría de fuentes que podamos. En segundo lugar está el tema del contexto. No sé cómo entenderán ustedes el contexto. Deme un segundo acá. Listo, muy bien. Ahora, el componente contextual dice eh, que además de nosotros comprender teóricamente el elemento, es decir, todo lo que se ha investigado, entiéndase libros, textos científicos y académicos, tener conocimiento de, de esa variable, entenderla, tengo, tengo bien interiorizado la definición, cuáles son las características técnicas de esa variable. Debo también ubicarlo dentro de un sector, una institución, una empresa o alguna muestra o población. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere contexto. Estoy investigando e indagando la metodología de el entrenamiento de la fuerza a partir de la velocidad. Tengo consciente y tengo bien interiorizado el concepto, qué es lo que es, qué es lo que significa. Tengo en cuenta también las fórmulas que se realizan para poder determinar la velocidad y, la, y posteriormente el porcentaje del RM, pero puede cambiar el contexto. Es que uno lo hacen en mujeres, otros lo hacen en hombres,
Unos lo hacen en deportistas de élite, otros lo hacen en deportistas, o no sé, en personas sanas. Eso hace que cambie probablemente los resultados, porque es un contexto diferente. Uno se hará en laboratorio, otro se hará en un gimnasio especializado, otros quizás con menos recursos lo realizarán por ejemplo, no con todos los softwares o los mecanismos más costosos o más relevantes, sino que tienen con qué realizar la investigación, pero son elementos o instrumentos un poco más normales, por decirlo así. ¿Listo? Y después está el contenido, el componente empírico. El componente empírico se refiere a la información que se puede obtener mediante la consulta con sujetos que tengan experiencia directa en la situación que se pretende investigar. Hay mucha gente con mucho conocimiento. En este caso coloqué el libro hablando de la situación, y es que, por ejemplo, usted se encontró al profesor Juan José González Vadillo, que es el que implementó inicialmente este tipo de metodología. La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evaluación del entrenamiento de la fuerza. Entonces, resulta que usted fue a un congreso tomando como referencia lo que hablamos inicialmente y estaba este sujeto. Entonces, usted le pregunta, profesor, estoy realizando una investigación con relación a la velocidad de ejecución para el entrenamiento de la fuerza. Necesito resolver ciertas dudas. No sé si usted quiere ser parte también de la investigación. Entonces, consulto al sujeto o consulto a alguna persona que esté ligada o que tenga experiencia directa con esta temática. O bien, si no puedo tener esa persona directamente, pues consulto el documento en que se muestren resultados, avances o con relación a esa temática de esa persona, ¿sí? Siempre hay un sujeto que ha iniciado un tema en las ciencias del deporte. Por ejemplo, las fisiopatologías o aspectos relacionados con la lesionabilidad de los deportistas. Inició con un fisioterapeuta seguramente. Este tema de la evaluación de la velocidad, González Vadillo, y ciertos autores que han venido planteando, entonces se pueden consultar esos primeros teóricos con relación a esa temática. Bueno, aquí un pequeño mapa conceptual ya para resumir. Esto es de Del Cid. Entonces, hay fuentes de temas en el ámbito laboral, entiéndase el medio donde me estoy moviendo y que allí pueden surgir problemáticas que se necesiten solucionar. Ámbito académico, cuando yo me reúno con esas personas en algún congreso, en algún curso, llegó un investigador de otro país y resulta que están implementando estas investigaciones allá en Portugal, por ejemplo. Bueno, venga, tomemos esa idea que se planteó allá inicialmente, pero hagámosla con deportistas colombianos y observemos a ver qué sucede. Es muy importante también para la selección del tema, una vez ya se tenga, entre comillas, la idea, pues hacer una investigación preliminar. Esa investigación preliminar nos va a determinar la relevancia, es decir, la investigación o el componente que yo estoy investigando a partir de la intervención que yo realice, cuáles van a ser los recursos o la novedad o sí, lo que yo le voy a dejar al medio, en este caso, el ámbito deportivo. La novedad, que aunque no puede ser nuevo el tema, es decir, no necesariamente tiene que ser nuevo, es muy importante agregarle un poquito más como de sabor a esa temática. Los recursos que se tengan disponibles, estos últimos tres punticos muy importantes ya para el tema de la metodología, los recursos, el acceso a la información y tener en cuenta que una vez uno plantea la idea, ya tiene uno presente qué es lo que debe realizar desde el punto de vista metodológico. Y los componentes que son muy importantes, el componente teórico y que ya viene siendo importante, que ya viene siendo relevante a la hora de la búsqueda de información, el contexto, los contextos son diferentes, el contexto en que ustedes van a aplicar su investigación o esa idea que tienen allí, pues no va a ser
similar a la que tiene, por ejemplo, una universidad con un poco más de recursos o un grupo de investigación que ya viene realizando ese tipo de intervenciones. Y el componente empírico es, venga, si tengo la oportunidad de acceder a una persona con los conocimientos más relevantes o las investigaciones más relevantes con relación a ese tema, pues consultémoslo y miremos qué es lo que nos ha aportado desde la teoría. Ahora vamos a entrar a lo que es la búsqueda de información científica. Esta partecita va a ser con lo que vamos a iniciar ya nuestros temas de los avances y de nuestros talleres. Hay muchos factores que influyen en la toma de decisiones clínicas. Esto es desde el punto de vista médico, pero también hay factores que influyen en la toma de decisiones. Nosotros somos una ciencia de la salud que influyen en cómo vamos nosotros a determinar, por ejemplo, los aspectos de la carga o hablando de entrenamiento, básicamente. Entonces, muchas veces hay normas y guías que pueden influir en la toma de decisiones nuestras a partir de la investigación. Hay colegas o hay expertos que son unos duros en la materia, la consulta de bases de datos, los congresos y los cursos, las compañías farmacéuticas, ahorita mismo, el Internet, los textos electrónicos o impresos, las revistas médicas. Entonces, todos estos factores influyen en que nosotros podamos tomar una decisión clínica, la consulta de cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a centrar en bases de datos, en textos electrónicos impresos y obviamente el Internet, que es como lo más sencillo de acceder. Vamos primero a conocer qué es una estrategia de búsqueda. Entonces, una estrategia de búsqueda, o EB, como lo planteo aquí, es la serie de acciones u operaciones lógicas que se utilizan para encontrar información. Eh, Cuando yo necesito consultar algo o necesito información con relación a una temática en específico, debo generar estrategias de búsqueda. Entonces, esas estrategias de búsqueda son las que me van a facilitar a mí encontrar toda la información disponible con relación a esa temática que yo estoy necesitando abordar. Entonces, aquí hay tres características o las estrategias de búsquedas tienen tres componentes que son muy importantes. Una, las palabras claves. Dos, los operadores booleanos. Y tres, los signos de ayuda. Las palabras clave, me imagino que solo con escucharlo ya tendrán definido a qué es lo que se refiere. Corresponde a las dos o tres palabras que identifican el tema de búsqueda. Entonces aquí yo les hago una pregunta. Obviamente la responderán cuando vean el video. Si mi deseo es conocer, por ejemplo, más acerca de los efectos del tabaquismo en el desarrollo fetal durante el embarazo, ¿cuáles creen ustedes que serían las palabras clave que debo utilizar? ¿Listo? Efectos del tabaquismo en el desarrollo fetal durante el embarazo. ¿Listo? Si yo tengo una idea inicial, pues yo puedo enseguida, a partir de esa oración, efectos del tabaquismo en el desarrollo fetal durante el embarazo, extraer las palabras clave que me van a servir a mí para diseñar mi estrategia de búsqueda. Entonces, efectos del entrenamiento pliométrico sobre los cambios de dirección en futbolista. Bueno, eso es lo que yo quiero investigar. Bueno, efectos del entrenamiento pliométrico sobre sobre los cambios de dirección. Bueno, cambio de dirección. ¿Qué es eso de cambio de dirección en fútbol? Bueno, fútbol o futbolistas o jugadores de fútbol de tal edad. Ah, bueno, de tal edad. ¿Listo? Eh, Voy a hacer aquí, colocar aquí esta. Después les hablo sobre los signos de ayuda, que es un poquito más, un poquito más complejo de realizar. Para yo poder realizar una ecuación de búsqueda o una estrategia de búsqueda coherente, necesito utilizar operadores booleanos. Los operadores booleanos son estos: and, or y not. ¿Listo? Cuando yo uso and, existe una combinación de conceptos. Por ejemplo,
aquí se habla influencia y vacunación. Cuando yo utilizo AND, la búsqueda de registros que contengan ambos términos, pues recuperará, dice, búsqueda de registros que contengan ambos términos, recuperará menos registros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo busco influencia y vacunación, me va a buscar los registros que tengan influencia y vacunación. ¿Listo? Entonces, la unión de ambos. Aquí, combinación de conceptos con OR, entiéndase y, o sea, influencia y vacunación. Los coloco en inglés porque las búsquedas que se van a realizar pues van a ser en ese idioma. OR, o, en este caso, vacunación o vacuna. Cuando yo uso O, lo que va a hacer la base de datos es que va a buscar los registros que contengan uno u otro término. ¿Listo? Mientras este busca ambos términos, este va a buscar los registros que tengan al menos uno u otro término. En este caso se van a recuperar más registros, ¿vale? Por ejemplo, yo busco velocidad o fuerza, ¿listo? Entonces me van a aparecer tanto los registros de velocidad como los registros de fuerza. Mientras si yo busco fuerza y velocidad, pues me va a recuperar los registros que contengan ambos términos, es decir, un artículo que contenga velocidad y fuerza o que haya trabajado velocidad y fuerza juntos. Mientras que OR me busca velocidad y fuerza o fuerza aparte, ¿vale? Combinación de conceptos con NOP. Hipertensión no arterial. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy buscando hipertensión, pero no arterial. Eliminación de términos en conjunto desde un conjunto previo. Recuperará menos registros. Es decir, yo quiero conocer solo hipertensión, pero no hipertensión arterial. Entonces me va a recuperar los registros que tengan únicamente la variable A que estoy buscando, es decir, en este caso hipertensión. Si yo estoy buscando únicamente pliometría y fútbol, entonces pliometría y fútbol, pero no baloncesto. Entonces me va a buscar los registros que tengan pliometría y fútbol, pero no baloncesto, ¿vale? Es muy importante que tengan presente esto porque más adelantico hay un taller en donde ustedes van a tener que utilizar estos términos, ¿vale? Entonces, tenganlos presentes. Los operadores booleanos son AND, OR y NOT. Y normalmente usamos cuando vamos a realizar una búsqueda los signos de ayuda. Los signos de ayuda son tres: los de paréntesis, aquellos signos de sustitución o truncamiento y las comillas. Los paréntesis se utilizan para englobar varios términos de búsqueda dentro de una sola estrategia. Ahorita les muestro un ejemplo desde una base de datos. Sustitución o truncamiento. Se usa normalmente el signo peso, otras veces se usa el asterisco o el signo de pregunta. Con esa estrategia, el motor de búsqueda localiza todas las variantes de terminación de una palabra clave o frase hasta donde fue truncado por el usuario. Ya ahorita realizo un ejemplo. Comillas. Con ellas, los registros recuperados contienen la frase incluida en el orden escrito por el usuario. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Desde una base de datos, voy a colocar PubMed. Entonces, entre paréntesis, por ejemplo, voy a buscar pliometría y fútbol. Entonces, él me toma esta como una sola ecuación de búsqueda. Entonces, yo puedo hacer o otra ecuación de búsqueda entre paréntesis. Eh, a ver. ¿Listo? Entonces, lo que decíamos.
Se utilizan para englobar varios términos de búsqueda dentro de una sola estrategia. Esto vendría siendo una sola estrategia de búsqueda. Bueno, perdón, aquí tenemos una estrategia de búsqueda y tenemos otra estrategia de búsqueda. Para yo englobarlas, las encierro ambas en una sola. Ya vendrían siendo dos estrategias de búsqueda en una sola. Cuando yo le doy buscar, me va a buscar los registros que tenga allí. Entonces, aquí se aplica el tema de los operadores booleanos. Pliometría y fútbol. Es decir, que me va a buscar los textos que tengan pliometría y fútbol en el título, por ejemplo. Pliometric Soccer, ¿sí? Efecto pliométrico. Entonces, me busco primero los de entrenamiento pliométrico o entrenamiento de la fuerza y jugadores de fútbol. Vamos a ver cuántos hay, como por ejemplo en entrenamiento de la fuerza. Entonces, me busco uno de entrenamiento de la potencia, puede servir. Me buscó, si se dan cuenta, buscó los que tenían la palabra entrenamiento. Si se dan cuenta, entrenamiento. Sin embargo, está la palabra entrenamiento, pero no hay en ningún lado jugadores de fútbol. Aquí, entrenamiento, pliométrico. Si se dan cuenta, yo coloqué pliométrico, ¿sí? Pero él me buscó acá. Estaba pliometrics, si no estoy mal. Con ese, creo que era más arriba. Bueno, la busco con ese. ¿Listo? Entonces, no aparece mucho sobre entrenamiento de la fuerza, quizás son 230 resultados, entonces quizás más adelante esté allí. Ahora vamos con la segunda parte, que es lo de truncamiento. Entonces, por ejemplo, yo no quiero, yo quiero que me aparezcan todas las opciones, voy a cortar esta parte. Quiero que me aparezcan todas las opciones con las que se puede escribir pliometría y todas las opciones con las que se puede escribir fútbol. Entonces coloco aquí un asterisco, coloco aquí otro asterisco. Entonces, si yo le doy buscar, ella va a buscar todas las opciones con las que pueda encontrar yo ese término. Entonces busca pliometric, 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 soccer, soccer, soccer. Pero más adelante debe aparecer tal cual como yo, ¿sigue? Pliometrics, S, soccer, pero busca soccer players, soccer player. Todos los textos que tengan esa característica, pero lo que hace es buscar todas las alternativas para la palabra, ¿vale? Hay algunos que escribirán no pliometrics, sino pliometrics. Unos escribirán soccer players, otros escribirán, no sé, de otra manera el término, ¿vale? Entonces, esto me sirve para buscar todas las posibilidades con las que se puede escribir esta palabra o esta otra, ¿vale? Y la última era entre comillas. Entonces, entre comillas, simplemente, por ejemplo, yo agrego aquí entre comillas, paréntesis, según entre comillas, dice, con ellas los registros recuperados contienen la frase incluida en el orden escrito por el usuario. Entonces, yo quiero que el orden escrito sea pliométrico y fútbol. Entonces, cuando yo coloco entre comillas, lo que me va a hacer el buscador es tal cual como yo lo escribí, es decir, primero pliometría y después fútbol, los va a buscar de esa manera, ¿vale?
Entonces está primero pliometría, está segundo fútbol. Está primero pliometría, está segundo fútbol. Está primero pliometría, está segundo fútbol, ¿vale? Entonces allí con ese ejemplo espero pues entiendan muy bien. Ya en la otra clase espero pues resolver las dudas con relación a eso. ¿Listo? Operadores booleanos, entendidos cómo se usa allí. Otro tema son las bases de datos, ¿vale? Aquí les muestro algunas. Acabo de usar PubMed, pero está Scopus, está Google Académico, está Taylor & Francis, está Reddit, EBSCOhost, Chimago Journal Ranking Country, DOAC, Excielo, Microsoft Academy, ¿listo? Muchas de estas bases de datos es importante que las recuerden porque las vamos a tratar de consultar durante cuando vayamos a desarrollar pues esta parte, ¿no? Entonces, bases de datos, recuerden, Scopus es pago, entonces creo que esta no la vamos a utilizar. PubMed es gratuito, Google Scholar es gratuito, Taylor & Francis tiene una parte que es gratuita, Reddit es gratuito, EBSCOhost no lo es, Chimago después les digo cómo funciona, DOAC obviamente, Cielo es DOAC gratis, el Cielo gratis, Microsoft Academy gratis. Entonces hay muchas posibilidades de buscar muchos textos académicos. Listo, llegamos a la tarea, ¿listo? ¿Vale? Les voy a dejar un texto en el Moodle que se llama Cómo realizar una búsqueda de información eficiente, foco en estudiantes, profesores e investigadores en el área educativa. A partir de este texto, ustedes van a realizar un mapa mental teniendo en cuenta pues toda la información que está aquí en el texto. La idea es que ese mapa mental sea lo más bonito, traten de usar, no sé, por ahí está Genially, Canva, o si van a usar PowerPoint, pues que quede bien bacano ese mapa mental, ¿listo? Este texto tiene varias pautas, entonces es importante que lo lean, ¿vale? No solo de diseñar el mapa mental, sino que lo lean. A partir de esa lectura, pues, ustedes determinen cuáles van a ser las características que van a insertar allí en ese mapa mental. Y el segundo, que es aparte, ya no, solo para el primer punto van a usar el texto, van a diseñar una estrategia de búsqueda relacionada con su tema de interés. Entonces, ustedes me plantearon inicialmente ciertas ideas. Si todavía no tienen la idea, la vamos a ir buscando con la búsqueda, ¿vale? Creo que la próxima clase, aunque ustedes diseñan esta estrategia de búsqueda para su tema de interés, vamos a indagar y hacer también una investigación preliminar sobre todas las ciencias que engloban el deporte. Entonces, vamos a hacer una revisión netamente de nutrición, vamos a hacer una investigación netamente de biomecánica, vamos a hacer una investigación netamente de aspectos psicológicos y miramos qué es lo que se está investigando y quizás a partir de allí haya un texto que a ustedes les guste y digan, profe, quiero hacer esto, ¿vale? ¿Qué va a ser lo novedoso? Bueno, lo voy a aplicar en esto. ¿Qué va a ser? Y eso lo iremos buscando a lo largo de la clase. Es muy importante que empleen los tres componentes vistos que les mostré recientemente, las palabras clave, los operadores booleanos y al menos uno de los signos, si sean paréntesis o sea alguno de los signos, el asterisco o las comillas, ¿vale? Entonces van a diseñar una estrategia de búsqueda. ¿Qué tiene que tener esa estrategia de búsqueda? Al menos tres palabras clave, al menos tres, mínimo tres, puede usar más, puede usar sinónimos de esa palabra, antónimos. Los operadores booleanos deben estar los tres, tanto and como or como not. Entonces debo buscar palabras para eso. Y obviamente los signos, ¿vale? Entonces esta tarea la voy a dejar para que la entreguen a más tardar el martes. ¿Listo? Teniendo en cuenta que algunos no la van a mirarán el video un poquito más tarde, pero la idea es que durante la semana lo observen. Entonces voy a dejar esa entrega para el martes para que realicen muy bien tanto la lectura del documento. El documento no es tan largo, está en español, así que no va a haber problemas allí. Necesito que lo lean y lo entiendan muy bien porque hay muchas pautas importantes para diseñar una buena estrategia de búsqueda. ¿Listo? Y esto nos va a servir como base para comenzar a realizar las siguientes
búsquedas que también les va a servir para obtener toda la información importante para que ustedes construyan su marco teórico, para que ustedes construyan el planteamiento del problema y ciertos aspectos allí que son importantes. Entonces, eso es todo por la sesión de hoy. Si tienen dudas o preguntas con relación a esta clase, las resolveremos la próxima sesión, o si no, me pueden escribir al correo, ¿vale? Muchas gracias, muchachos.